En este capítulo veremos trigonometría, comenzando por los ángulos y el sistema de medición de ángulos. Un ángulo es la parte del plano comprendida entre dos semirrectas que se cortan. Si observamos la figura de la derecha, entre los distintos segmentos que la conforman se generan ángulos. Estos ángulos tienen un lado inicial que pivota sobre un vértice llegando a una posición final. El espacio barrido entre esos lados inicial y final es lo que se denomina ángulo. Veremos tres sistemas de medición que son el sexagesimal, centesimal y radial. En el sistema sexagesimal, al girar el lado inicial respecto de un centro O, describe una circunferencia que se divide en 360 partes. Cada una de esas partes es un grado sexagesimal. Las unidades de medida son el grado, minuto y segundos sexagesimales, donde un grado es igual a 60 minutos y un minuto igual a 60 segundos. En el sistema centesimal, la circunferencia se divide ya no en 360 partes, sino en 400. Cada una de estas partes es un grado centesimal. La unidad de medida es el grado, minuto y segundo centesimal, representados por una G, una M y una S para diferenciarlas del sistema anterior. Aquí, un grado equivale a 100 minutos y un minuto equivale a 100 segundos. En el sistema radial, representa el ángulo central en una circunferencia y abarca un arco cuya longitud es igual a la del radio. La unidad de medida es el radián. Fíjense cómo la medida del radio va tomando la forma del arco, definiendo un radián. A medida que avanza, tenemos 2 radianes, 3 radianes, medio giro es pi radián, continúa, todo un giro es 2 pi radián. Obviamente, estos tres sistemas están relacionados. Si nos fijamos en esta tabla, 90 grados en el sistema sexagesimal equivalen a 100 en el centesimal o a pi sobre 2 en el radial. Y así cada ángulo tendrá su equivalente. Por lo tanto, podemos pasar de un sistema a otro simplemente con una regla de 3. Por ejemplo, si tenemos que pasar 30 grados sexagesimales al sistema centesimal, nuestra regla de 3 dice, si a 360 grados sexagesimales equivalen 400 grados centesimales, a 30 grados corresponderá a x, que será 30 grados por los 400g dividido los 360 grados. Esto nos da 33,3333 grados centesimales, que, como la unidad va de 100 en 100, sería 33 grados, 33 minutos, 33 segundos. En un segundo ejemplo pasaremos 200g centesimales al sistema radial. Decimos, si a 400g equivalen 2 pi radián, a 200 corresponderá a x, que será 200 por 2 pi radián sobre 400 y me queda 1 pi radián. Si comprobamos en la tabla, veremos que a 200g verdaderamente corresponde 1 pi radián. Ahora hablaremos un poquito sobre los ángulos, clasificándolos. Cuando el ángulo que barre en las dos semirrectas tiene una amplitud mayor a 0 grados pero menor que 90, decimos que el ángulo es agudo. Cuando esta amplitud es de 90 grados, el ángulo se denomina recto. Cuando supera los 90 grados pero es menor que 180, es un ángulo obtuso, y cuando llega a los 180 tenemos el ángulo llano. Según su posición,
Tenemos ángulos complementarios, son los que entre ambos suman 90 grados, y suplementarios cuando entre ambos suman 180 grados. Por ejemplo, en esta escalera, el ángulo formado entre la escalera y la horizontal es de 37.756 grados. Dijimos que el complemento era lo que falta para llegar a 90 grados. O sea, hacemos 90 grados menos los 37.756 y nos da el ángulo de 52.244 grados. En el caso del suplementario es similar. Tenemos un ángulo de 37.756 grados. Lo que falta para llegar a los 180 grados es 140.244 grados. Ángulos determinados por rectas paralelas cortadas por una transversal. Al cortar dos paralelas por una transversal, se generan 8 ángulos, que, de acuerdo a su posición, tomarán distintos nombres. Los ángulos comprendidos entre las rectas paralelas se llaman ángulos internos. Los ángulos alternos internos son los ángulos internos que se encuentran en distintos lados de esta secante, de esta recta transversal. Los ángulos internos, alternos internos, tienen la misma amplitud. Observar que los ángulos que están pintados de azul tienen 116,66 grados. Los que están pintados de rojo tienen 63,34 grados. Ángulos externos se encuentran comprendidos en la zona exterior a las rectas paralelas. Y aquí también vamos a tener ángulos alternos externos que serán iguales entre sí. Si observamos, los azules tienen 116,66 grados y los rojos 63,34 grados. Ángulos correspondientes son los que se encuentran en el mismo lado de la secante, un ángulo en la parte interior y otro en el exterior de las paralelas. Los ángulos correspondientes son iguales entre sí, es decir, tienen la misma amplitud. Observar que los ángulos pintados del mismo color tienen la misma amplitud. Por ejemplo, los azules, 116,66 grados cada uno, los verdes, 63,34 grados, los rojos, 63,34 grados también, y los lila, 116,66 grados. A su vez, por ser opuestos por el vértice, fíjense que alfa y beta son iguales y gamma y delta también son iguales entre sí. Resolución de triángulos. ¿Qué significa resolver un triángulo? Significa calcular la medida de sus lados y la amplitud de sus ángulos. Según sea el tipo de triángulo, emplearemos herramientas distintas, como ser teorema de Pitágoras, funciones trigonométricas o teoremas del seno o del coseno. Por esta razón veremos primero la clasificación de triángulos según la longitud de sus lados y según sus ángulos, para luego abordar el tema referido a las herramientas que nos ofrece la trigonometría. Si clasificamos los triángulos según la longitud de sus lados, tendremos el isósceles, que tiene dos lados iguales y uno distinto, el equilátero, que tiene los tres lados iguales, y el escaleno, los tres lados desiguales. Si ahora la clasificación la hacemos según sus ángulos, veremos el rectángulo, uno de sus ángulos es de 90 grados, el acutángulo, los tres ángulos son agudos, y el obtusángulo, uno de sus ángulos es obtuso. Acutángulo y obtusángulo forman los triángulos oblicuángulos. Teorema de Pitágoras. En todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Fíjense,
en el triángulo rectángulo, si tenemos un cateto de 3 metros y otro de 4 metros, así hacemos primer cateto al cuadrado más segundo cateto al cuadrado será igual a la hipotenusa al cuadrado. Eso es lo que nos dice el teorema de Pitágoras. También nos dice que es válido para todo triángulo rectángulo. Quiere decir que en acutángulo y en obtusángulo no podemos utilizar el teorema de Pitágoras.